Entonces comenzamos la clase de esta semana, tiene que ver un poquito con la sociedad colonial. A ver, nosotros sabemos entonces que eh, la sociedad colonial, ¿no es cierto?, se diferenciaba, ¿no es cierto?, de algunas otras, ¿no es cierto?, en diferentes, digamos, como la actual, podríamos decir, si hacemos un análisis. O sea, la sociedad, ¿no es cierto?, de hoy en día se divide prácticamente, podríamos decir, en clase alta, clase media, clase baja. Independiente del color de piel o de la procedencia, nosotros encontramos gente, por ejemplo, clase alta de origen, por ejemplo, afroamericano. Podemos encontrar clase alta también gente rubia, podemos encontrar clase alta también gente, a lo mejor va a sonar feo, ¿no es cierto?, de hablar, por ejemplo, de indígena. O sea, hoy en día la clase alta da lo mismo la procedencia o la etnia de donde viene. Uno puede ser clase alta, ¿ya? Pero en esta época, ¿no es cierto?, era muy difícil, por ejemplo, que un esclavo negro hubiese sido clase alta, o que, por ejemplo, un indígena hubiese sido clase alta. En esta época era prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la clase alta la determinaba la procedencia de donde yo venía. Si yo era español o hijo de español, yo era clase alta, ¿ya? Entonces, eso es uno de los tópicos de la sociedad colonial, ¿ya? Y la clase de hoy, obviamente, que vamos a comprender el periodo colonial y las principales características de la sociedad colonial, ¿ya? Partamos por aprender qué es la colonia. La colonia es un periodo de la historia de Chile, ¿ya? No me van a decir, profesor, no es Hugo Boss o Carolina Herrera, no es esa colonia, sino que la colonia es obviamente que es un periodo de la historia de Chile, ¿no es cierto?, digamos, que toma el nombre de la colonización, ¿no es cierto?, y transcurre desde los tiempos de la batalla de Curalaba, ¿no es cierto?, hasta la primera, ¿cuánto se llama?, Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Durante la colonia, ¿no es cierto?, España tuvo dominio sobre todos los territorios americanos y prácticamente América pertenecía a España, ¿ya? Entonces, si nos vamos, ¿no es cierto?, por el periodo de tiempo, tenemos el descubrimiento primero, ¿no es cierto?, que nosotros hablamos de cuando Colón llegó a América, la conquista con la creación del virreinato del Perú, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, Francisco Pizarro, etcétera, 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 y termina con la batalla de Curalaba. Y la colonia finaliza con la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Y aquí hay varios hitos más, digamos, que hacen precisamente a la colonia una época bastante larga. Si ustedes se fijan bien, que son prácticamente casi 200 años de que nosotros pertenecimos principalmente a la corona española, ¿ya? La sociedad colonial obviamente tuvo un carácter estamental. Quiere decir que, por ejemplo, está bien marcado quién era el rico, quién era el pobre, ¿ya? Eso quiere decir estamental. O sea, tantas personas son ricas y tantas personas hacia abajo son pobres. Ya, eso quiere decir estamental, como que está súper marcado, ¿ya? Ahora, si nosotros miráramos dentro como de una pirámide estamental, ¿no es cierto?, la sociedad de la época, nosotros tendríamos que poner arriba, ¿no es cierto?, a los españoles. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan bien, era la clase alta, pero era muy poquito. Y con los españoles también estaban los criollos, o sea, eran los españoles más los hijos de los españoles eran criollos, ¿no es cierto?, se correspondía a la clase alta. Y la clase baja, aquí cabían los mestizos, que eran la mezcla, ¿no es cierto?, del español con el indígena, ¿no es cierto?, el mulato, que era, ¿no es cierto?, la mezcla del español también, pero con el afroamericano, pues no con los afroamericanos, sino con el negro traído, ¿no es cierto?, con la persona de color traída de África, ¿no es cierto?, como esclavo. Y también algunos otros más que se fueron dando con el paso del tiempo, algunas otras mezclas más, ¿ya? Ahora, nosotros aquí tenemos principalmente de la forma de que se veía, ¿no es cierto?, un español, un criollo, un mestizo, un indígena y un mulato, ¿ya? O sea que incluso si nosotros así lo vemos a la rápida, nosotros sabemos inmediatamente un español por el tipo de vestimenta que usaba, ¿no es cierto?, y de la forma que la llevaba, al igual que un criollo también se parecía mucho a lo que era un español, ¿no es cierto?, pero la ropa era más cercana, ¿no es cierto?, a lo que era la realidad americana, ¿ya? No tanto la europea. Ahora, ¿qué pasaba con las mujeres en la época, ¿no es cierto?, de la colonia? Las mujeres, digamos, tenían eh, ciertas características que también son interesantes de ver. Por ejemplo, la mujer aristocrática era común que se casara antes de los 20 años para que tuviese muchos hijos, ¿ya? En esa época, chiquillo, era muy bien visto, ¿no es cierto?, que las mujeres tuviesen muchos hijos, la familia, digamos, de mayor número de personas era mejor vista, ¿ya? Ocupar la administración, ¿no es cierto?, de las pequeñas haciendas, etcétera, 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 y las viudas también se hacían cargo de los negocios del marido muerto. Entonces, la mujer igual aristócrata tenía cierta preponderancia en esta época,
¿ya? La mujer mestiza, ¿no es cierto? La situación fue bastante variada. Algunas tenían hogares estables, otras no tenían hogares estables, algunas eran trabajadoras, algunas se encargaban, ¿no es cierto?, de atender las chinganas. Había muchas que eran madres, pero generalmente ellas asumían, ¿no es cierto?, la crianza de los hijos prácticamente sola, porque obviamente que en esa época no existía a los mestizos no se casaban, sino que solamente vivían como, podríamos decir, libres. Ya no tenía una obligación, digamos, entre mestizo y su señora o la mamá de su hijo. ¿Ya? La mujer indígena, por cierto, por la parte, ¿no es cierto?, logra formar hogares con españoles o criollos, pero la mayoría hicieron familias con los mapuches, con hombres mapuches, entonces por lo tanto optaron de alguna otra forma por vivir su vida al estilo, digamos, indígena, ¿ya? Y algunas otras, muy pocas, también optaron también por vivir la vida como los españoles, o sea, se casaron con españoles. Pero de alguna otra forma ellas intentaron mantener el estilo de vida, ¿ya? Y la mujer esclava, ¿no es cierto? La situación era más triste quizás la de todas, porque como eran esclavas, ¿no es cierto? Ellas sí podían enamorarse, podían casarse, ¿no es cierto? Tener un marido que tenía que ser esclavo, ¿ya? Y el problema es que de ella, ¿no es cierto?, era que los hijos no eran de ella, sino que los hijos, digamos, pertenecían al patrón que las compraba. Y esos hijos, cuando estaban en, ¿no es cierto?, en posición de trabajo, muchos eran vendidos o quedan trabajando con el mismo patrón, pero siempre iban a ser esclavos igual que sus padres, ¿ya? Y las mujeres que no se lograban casar, sobre todo las mujeres que eran, digamos, religiosas, o sea, perdón, las mujeres que eran de la aristocracia, ¿no es cierto? Hay muchas que no se casaban y cuando llega el tiempo, ¿no es cierto?, 30, 40 años no se lograban casar, incluso antes, ellas, digamos, optaban por la vida religiosa, ¿ya? O sea, tenían conventos religiosos, ¿no es cierto? A veces alimentaban, cuidaban enfermos, o a veces también, por ejemplo, se dedicaban solamente a la vida de oración hasta que eran viejitas y morían, ¿ya? Entonces, esto, digamos, de la colonia no quiere decir que haya siempre sido trabajo, sino que también hubo espacios de diversión, ¿ya? Y el espacio de entretenimiento, digamos, por excelencia era la plaza, o la plaza de armas, digamos, que existía en casi todas las ciudades. Aquí aristócratas, mestizos, indígenas, se juntaban y, por ejemplo, podían ver obras musicales, habían, ¿no es cierto?, bailaban cueca, tocaban música, se vendían dulces, vendían cosas para comer y la verdad que la plaza al final se mezclaba la aristocracia con el bajo pueblo, ¿ya? Y aquí digamos, eran todos iguales, ¿ya? Ahora, pero en sí también la clase alta también tenían su espacio de diversión, ¿ya? Y estos espacios de diversión, estas fiestas se llamaban tertulias. Las tertulias, chiquillos, conversaban hombres y mujeres, ¿no es cierto? Los hombres hablaban de negocio, tomaban mistela o tomaban, digamos, otro tipo de licor, digamos, en base a fruta o a hierba, y las mujeres también tomaban y comían dulces, ¿no es cierto? Conversaban entre ellas, había algunas que tocaban música, ¿no es cierto? Y también eh, habían muchas que eran muy hábiles tocando instrumentos y de hecho a las mujeres si no se les educaba se les enseñaba a coser, a tocar algún instrumento, a cocinar, ¿no es cierto? Y muchas de las mujeres también aprovechaban para lucir sus vestidos de la época, ¿no es cierto? Que habían traído de Europa, sus joyas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, el Bajo Pueblo se divertía de otra forma, ¿no es cierto? Que era el espacio, ¿no es cierto?, llamado La Chingana, ¿ya? La chingana es una palabra de origen mapuche que significa escondite o escondrijo, ¿ya? En una caverna, ¿no es cierto?, que estaba localizada afuera de la ciudad, ¿no es cierto?, y se construía en base a material ligero. Y la idea, ¿no es cierto?, era divertirse, bebían chicha, aguardiente, vino, comían empanadas, ¿cuánto se llama? Se ponían a bailar cueca, o sea, macueca, ¿no es cierto? Apostaban, jugaban cartas, los dados, hacían rifas. Y estas chinganas, ¿no es cierto?, para nuestra cultura hoy en día es bastante importante porque de aquí se toman prácticamente la fiesta del 18, se hace en base a lo que se hacían las chinganas. La música, la comida, ¿no es cierto?, las chichas, el baile, etcétera, 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 se viene de ahí. Entonces, por eso la chingana ha sobrevivido, ¿no es cierto?, todo el paso del tiempo hasta el día de hoy, ¿ya? Para decir, profesores, nosotros los niños, ¿qué hacíamos? O sea, los niños no podíamos bailar, no podíamos tomar, no podíamos comer, no podíamos hacer nada. Había entretenciones para niños. ¿Cuál era la entretención? Uno era el trompo, que no sé si alguno de ustedes lo conocerá, pero era un juego, ¿no es cierto?, en el cual se tiraba un pedazo de madera, ¿no es cierto?, con una punta de metal, y la idea era que cayera al suelo y girara, ¿no es cierto?, hasta que se quedara el último en pie, era el que ganaba.
El emboque también era un tipo de juego, ¿no es cierto?, que tenían los niños, y los más grandes utilizaban la dama, ¿no es cierto?, esta que está acá, o por ejemplo también la rayuela, ¿ya? También el dominó, el palo encebado, que era ¿cómo se llama? Uno que se hacía mucho más. Por ejemplo, siempre había un palo encebado, ¿no es cierto?, cerca de la chingana, cosa que también los hombres se pudieran entretener, digamos, con ese famoso palo encebado. Y la chueca, que ustedes saben que es una herencia mapuche, digamos, del juego tradicional que tienen ellos, ¿ya? Ahora, después de los pasos de diversión, también nosotros tenemos que hablar de cómo era la vivienda o cómo era la ciudad de la época. La ciudad, ¿no es cierto?, concentraba prácticamente la vida neurálgica. O sea, aquí estaban los edificios del correo, estaban los edificios, ¿no es cierto?, de la Real Audiencia, estaba la alcaldía, ¿no es cierto?, la cárcel, estaban todos los órganos de gobierno dentro, ¿no es cierto?, de esta ciudad, que tenía también una plaza. Generalmente dentro de este sector vivía la aristocracia, ¿ya? La aristocracia construía casas, ¿no es cierto?, alrededor de estos lugares, y vivían, ¿no es cierto?, dentro de estas calles que obviamente que no eran como las calles que ustedes conocen, porque eran calles de tierra, pero vivían dentro de estos sectores. Mientras que el bajo pueblo, ¿no es cierto?, vivía a las partes, digamos, externas a la ciudad, ¿ya? O sea, que vivía fuera de la ciudad. Y el vivir fuera de la ciudad, obviamente que hacía que las casas fueran livianas. O sea, la aristocracia vivía al centro de la ciudad, mientras que la gente pobre vivía a la afuera de la ciudad. Hoy en día eso es un poquito al revés. La gente pobre vive más al centro y la gente más acaudalada vive hacia afuera de la ciudad. ¿Y cómo eran las casas donde ellos vivían? Principalmente las casas urbanas que estaban dentro de la ciudad eran bastante amplias, que habían espacio, ¿no es cierto?, con muchas habitaciones, eran de un solo piso, se ubicaban dentro de las calles principales, eran de adobe una mezcla de barro, ¿no es cierto?, y paja, y se pintaban con cal, que es una pintura blanca que aún se la echan a los árboles, ¿ya? Y las causas eran austeras y sobrias, quieren decir que las causas no tenían grandes adornos, ¿no es cierto?, no tenían grandes cosas, pero sí eran bastante ordenadas, ¿no es cierto?, y limpias, ¿ya? Mientras que en los sectores populares, las casas eran pequeñas, de una sola habitación, eran de un solo piso, se ubicaban en los márgenes de la ciudad, o sea, fuera de la ciudad, y estaban hechas de ramas, palo y barro, y solamente servía para cobijarse el mal tiempo, porque generalmente cuando hacía buen tiempo la gente pasaba más afuera de la casa que adentro, ¿ya? Esa, digamos, es como darle una pincelada de lo que era la sociedad, ¿no es cierto?, de la época colonial. Ahora, aquí viene la actividad, ¿no es cierto?, en la cual ustedes tienen que contestar de la pregunta 1 a la 6, y la 7 es la actividad que ustedes tienen que copiar ese esquema en el cuaderno, ¿ya? Eso, chiquillos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos muy pronto, cuídense, un abrazo, bye. Aquí está la actividad entonces que tienen que realizar, basándose, ¿no es cierto?, en la clase y en el Power, ¿no es cierto?, que acabamos de ver acá. ¿Ya? El principal hecho de la colonia, quién era la clase alta y la clase baja, cómo era la vida de la mujer de la colonia, en el sentido de que cómo era la vida de la mujer aristocrática, la vida de la mujer mestiza, la vida de la mujer indígena, etcétera, etcétera. ¿Quiénes componían la clase baja de la colonia? ¿Cuál era el espacio de entretenimiento, las fiestas? No sé, estoy en la última actividad, es copiar el esquema de la vivienda de la clase alta y la clase baja en el cuadro. Ya, eso es todo. Ya, chiquillos. Estamos viendo la próxima oportunidad. Cuídense. Bye.